Cierta mañana me encontraba en las habitaciones de la calle Baker, junto a mi amigo Sherlock Holmes, ambos cómodamente sentados junto a la chimenea. Después de un rato de silencio, me ofreció su cajita de rapé, que era de oro viejo con una gran amatista en la tapa. Su esplendor ofrecía tal contraste con su vida sencilla y sus costumbres hogareñas que no pude evitar un comentario al respecto. Ah, puntualizó. Había olvidado que llevo varias semanas sin verle, doctor. Esto es un pequeño recuerdo del rey de Bohemia, a cambio de mi asistencia en el caso de Irene Adler. ¿Y el anillo?, pregunté, contemplando un magnífico brillante que centelleaba en su dedo. Era de la familia reinante en Holanda, aunque el asunto en el que intervine era tan sumamente delicado que no puedo ni siquiera confiárselo a usted, que ha tenido la bondad de redactar la crónica de algunos de mis problemas. ¿Y ahora se trae algún caso entre manos? Sí, unos 10 o 12, pero ninguno que presente alguna faceta interesante. Son importantes, mas no interesantes. Usted me entiende. En realidad, he descubierto que suele ser en cuestiones de poca importancia donde hay un buen campo para la observación y también para el rápido análisis de causa y efecto que constituyen el encanto de una investigación. Los crímenes de mayor relieve tienden a ser los más simples, pues cuanto más sonado es el crimen, más evidente es, como norma, el motivo. En estos casos, salvo una cuestión bastante intrincada que me ha sido encomendada desde Marsella, nada hay que ofrezca ningún rasgo de interés. Es posible, sin embargo, que disponga de algo mejor antes de que hayan transcurrido unos minutos, pues o mucho me equivoco o aquí llega uno de mis clientes. Se había levantado y se hallaba de pie entre los abiertos porticones, mirando la opaca y grisácea calle londinense que tenía bajo sus pies. Atisbando por encima de su hombro, vi a una mujer sumamente nerviosa de pie en la acera contraria, con una gruesa estola de piel alrededor de su cuello y una gran pluma roja sujeta a un sombrero de ala ancha que llevaba coquetonamente inclinado sobre la oreja, según la moda conocida entonces como duquesa de Devonshire. Por debajo de esta especie de toldo dirigía miradas nerviosas y titubeantes a nuestras ventanas, mientras se balanceaba y sus dedos jugueteaban con los botones de sus guantes. De pronto, obedeciendo a un súbito impulso, como el nadador que alcanza la orilla, cruzó presurosa la calle y oímos un seco campanillazo. He visto antes estos síntomas, dijo Holmes, arrojando al fuego su cigarrillo. Delatan siempre un asunto del corazón. Le gustaría que la aconsejaran, pero no sabe si lo suyo es demasiado delicado para revelarlo, y sin embargo, incluso aquí debemos discriminar. Cuando una mujer ha sido gravemente dañada por un hombre, ya no titubea. Un síntoma usual es un cordón de campanilla roto. En esta ocasión podemos estar seguros de que hay un asunto amoroso de por medio, aunque la joven no esté tan indignada como perpleja o agraviada. Sin embargo, aquí llega en persona ella para resolver nuestras dudas. Mientras hablaba, entró la patrona para anunciar a la señorita Mary Sutherland, cuya figura aparecía majestuosamente detrás de ella. Sherlock Holmes la saludó con la espontánea cortesía que le caracterizaba, y, después de cerrar la puerta e invitar a su visitante a acomodarse en un sillón, la miró con el aire minucioso y al mismo tiempo abstraído que le era tan peculiar. ¿No le parece, señorita, que dada su miopía resulta un poco fatigoso escribir tanto a máquina?, le espetó. Al principio sí, contestó ella, pero ahora ya sé dónde están todas las letras sin necesidad de mirarlas. Advirtiendo de repente el alcance de sus palabras, se sobresaltó visiblemente y le miró con el temor y asombro reflejados en su cara ancha y afable. «¿A usted le han hablado de mí, señor Holmes?», exclamó. «De lo contrario, ¿cómo iba a saber todo eso?». «No tiene importancia», dijo Holmes sonriendo. «Mi oficio consiste en saber cosas. Es posible que me haya entrenado para ver detalles que a los demás les pasan desapercibidos. Si no fuera así, ¿por qué habría venido usted a verme?». «He venido a consultarle porque me habló de usted la señora Etheridge, a cuyo marido encontró con tanta facilidad cuando la policía y todo el mundo lo habían dado por muerto. Ojalá, señor Holmes, pudiera hacer tanto por mí. No soy rica, pero todavía dispongo de una renta de 100 libras anuales, además de una pequeña cantidad que me gano con la máquina de escribir. Lo daría todo por saber qué ha sido del señor Osmer Angel».
¿Y por qué se ha marchado con tantas prisas para consultarme? Inquirió Holmes, juntas las yemas de sus dedos y fijó sus ojos en el techo. De nuevo apareció una expresión de sobresalto en el rostro algo vacuo de la señorita Sutherland. Sí, he salido de casa dando un portazo, admitió, pues me enfureció ver con qué tranquilidad lo tomaba el señor Windibank, o sea mi padre. No quería acudir a la policía y tampoco a usted, por lo que finalmente, ya que no quería hacer nada e insistía en que no había recibido ningún daño, perdí los estribos, me vestí de cualquier manera y he venido directamente aquí. ¿Su padre?, preguntó Holmes. Será seguramente su padrastro, ya que el apellido es diferente. Sí, mi padrastro. Yo le llamo padre, pero suena muy raro, pues solo tiene 5 años y 2 meses más que yo. ¿Y su madre vive? Sí, ya lo creo. Mi madre vive y está bien. No estuve nada contenta, señor Holmes, cuando volvió a casarse tan poco tiempo después de la muerte de mi padre, y con un hombre que tenía casi 15 años menos que ella. Mi padre era fontanero y dejó un pequeño negocio en Tottenham, que mi madre continuó junto con el señor Hardy, el encargado. Pero cuando apareció el señor Windibank, hizo que ella vendiera el negocio, pues se consideraba muy superior, porque él era viajante de vinos. Obtuvieron 4.700 libras por el negocio en plena marcha, cantidad muy inferior a la que mi padre hubiera podido conseguir de haber vivido. Yo había esperado ver a Sherlock Holmes impaciente ante este relato vago e inconexo, pero muy al contrario, lo había escuchado muy atento y concentrado. ¿Su pequeña renta, preguntó, procede del negocio? No tiene nada que ver con él. Mi tío Ned de Auckland me dejó 2.500 libras en obligaciones neozelandesas, pero solo puedo disponer del rédito, unos intereses del 4,5%. Me interesa su caso extraordinariamente, manifestó Holmes. Considero que 100 libras anuales es una buena suma, y junto con lo que usted gana escribiendo a máquina, sin duda viajará a menudo y se concederá muchos gustos. Tengo la impresión de que una dama soltera se las podría arreglar muy bien con 60 libras anuales. Sí, y me las podré arreglar con mucho menos, señor Holmes, pero debe comprender que mientras yo viva en casa, no deseo ser una carga y, por tanto, mi madre y su marido hacen uso del dinero en tanto persista esta situación. Desde luego, esto es solo temporal. El señor Windibank cobra mis intereses, que entrega a mi madre cada trimestre, y yo me las arreglo perfectamente con lo que gano escribiendo a máquina. Me pagan a 2 peniques el folio, y a menudo lleno de 15 a 20 diarios. Me ha explicado su situación con gran claridad, dijo Holmes. Le presento a mi amigo el Dr. Watson, delante del cual puede hablar con tanta libertad como si lo hiciera conmigo. Háblenos ahora, por favor, de su relación con el señor Osmer Angel. El rubor cubrió la cara de la señorita Sutherland, y sus dedos pellizcaron nerviosamente el borde de su chaqueta. Pues bien, lo conocí en el baile de los empleados del gas, dijo ella. Solían enviarnos invitaciones cuando mi padre vivía. Después de muerto, aún nos recordaban y se las mandaban a mi madre, pero el señor Windibank no quería que asistiéramos al baile. De hecho, no quería que fuéramos a ninguna parte. Se hubiera puesto furioso si yo hubiese querido tan solo asistir a una merienda de la escuela dominical. Sin embargo, esta vez yo estaba decidida, y tanto que sí. ¿Qué derecho tenía él a impedírmelo? Alegaba que no iba gente adecuada para nosotras, cuando en realidad asistirían todas las amistades de mi padre. También decía que no tenía nada adecuado para ponerme, cuando guardaba en el armario mi vestido de terciopelo morado para ocasiones como esta. Así, sin haber transigido, mi padrastro tuvo que desplazarse a Francia por cuestiones de negocios de su firma. Entonces mi madre y yo fuimos al baile acompañadas del señor Hardy. Fue allí donde conocí al señor Osmer Angel. Supongo, dijo Holmes, que cuando el señor Windibank regresó de Francia, se enfadaría mucho al saber que usted había ido al baile. Al contrario, se mostró muy comprensivo al saberlo. Recuerdo que se echó a reír y se encogió de hombros, y dijo que de nada servía negarle algo a una mujer, pues al final se salía con la suya. Comprendo. Por consiguiente, si he entendido bien, en el baile de los empleados del gas conoció a un caballero llamado Osmer Angel. Sí, señor, le conocí aquella noche, y al día siguiente me vino a ver para preguntarme si había llegado bien a casa. Después nos encontramos, es decir, me encontré 2 veces con él para ir de paseo.
pero cuando mi padrastro se enteró, el señor Osmer Angel ya no pudo volver a mi casa. ¿Ah, no? No. Ha de saber, señor Holmes, que estas cosas no le gustaban nada. No deseaba tener visitas si podía evitarlo. Solía decir que una mujer había de contentarse con su círculo familiar. Pero en cambio, como le decía a menudo mi madre, una mujer quiere tener su propio círculo, y yo aún no me había formado el mío. Pero dígame, señorita Sutherland, ¿el señor Osmer Angel no se esforzó en verla? Verá, mi padre había de volver a Francia una semana más tarde, y Osmer, al saberlo, me escribió para decirme que sería mejor y más prudente no vernos hasta que se hubiese marchado. Entre tanto podíamos escribirnos. Él solía hacerlo cada día. La correspondencia me llegaba por la mañana, razón por la cual mi padre no tenía por qué enterarse. ¿Estaba usted ya comprometida entonces con el caballero? Sí, desde luego. Nos comprometimos después del primer paseo que dimos. Osmer, el señor Angel, era cajero en una oficina de la calle Leadenhall. ¿En qué oficina? Esto es lo peor del caso, señor Holmes. No lo sé. ¿Y dónde vive él? Él dormía en su lugar de trabajo. ¿Y no conoce las señas? No, excepto que estaba en la calle Leadenhall. ¿A dónde le enviaba usted las cartas, pues? A la estafeta de correos de la calle Leadenhall, donde él las iba a recoger. Decía que si se las remetía a su oficina, los demás empleados le gastarían bromas por recibir cartas de una mujer, por lo que me ofrecí a mecanografiarlas, como hacía él con las suyas, pero no quiso saber nada de esto, pues decía que si yo las mecanografiaba, parecería como si la máquina se interpusiera entre los dos. Esto le demostrará el gran cariño que me tenía, señor Holmes, y los pequeños detalles en que era capaz de pensar. Sí, muy sugestivo, asintió Holmes. Durante mucho tiempo ha sido un axioma mío el de que las cosas pequeñas son, con mucho, las más importantes. ¿Puede recordar alguna otra cosilla del señor Osmer Angel? Sí, él era muy tímido. Prefería pasear conmigo al atardecer en vez de hacerlo a la luz del día. Según decía, odiaba ser conspicuo. Era muy discreto y caballeroso. Incluso su voz era suave. Me contó que de joven había padecido una amigdalitis, y esto le había debilitado la garganta y dejado una manera de hablar vacilante como en susurros. Iba siempre bien vestido, muy pulcro y correcto, pero era corto de vista como yo, y llevaba cristales ahumados para proteger sus ojos de los resplandores molestos. Muy bien. ¿Y qué ocurrió cuando el señor Windibank, su padrastro, regresó de Francia la última vez? Antes, el señor Osmer Angel vino a casa y me propuso matrimonio. Mostraba unas prisas tremendas y me hizo jurar con la mano sobre la Biblia que pasara lo que pasara, yo siempre le sería fiel. Mi madre dijo que tenía perfecto derecho a hacerlo, ya que era una evidencia de su pasión por mí. Ella siempre había visto a mi prometido con buenos ojos y sentía por él más estimación que yo misma. Entonces, cuando se habló de casarnos aquella misma semana, yo pregunté qué diría mi padrastro, pero ambos me aseguraron que no debía preocuparme por él y que ya se lo diríamos después. Mi madre aseguró que lograría que él lo aceptase de buena gana. Esto no me gustó nada, señor Holmes. Parecía absurdo que yo tuviera que pedir su venia, ya que solo era un poco mayor que yo. Sin embargo, no quise hacer las cosas a tontas y a locas, y le escribí a Burdeos, donde la compañía tiene sus oficinas en Francia, pero la carta me fue devuelta. ¿Insinúa que la carta no llegó a sus manos? La carta llegó a Burdeos cuando él ya estaba camino de Inglaterra. Ajá, una circunstancia desafortunada. Su boda estaba concertada, pues, para el viernes. ¿Había de celebrarse en la iglesia? Sí, pero muy discretamente. Tendría lugar en una iglesia cerca de King Cross. Después tomaríamos un refrigerio en el Hotel Saint Pancras. Osmer nos vino a buscar a mi madre y a mí en un cabriolé, pero al ser 3 nos hizo subir a nosotras y él tomó un carruaje de 4 ruedas, casualmente el único coche de punto que se veía en toda la calle. Llegamos primero a la iglesia y aguardamos al segundo coche. Al llegar esperamos a que se apeara mi prometido, pero no lo hizo, y cuando el cochero bajó del pescante y echó un vistazo al interior, allí no había nadie. El cochero aseguró que no se imaginaba lo sucedido, ya que lo vio subir con sus propios ojos. Esto sucedió el viernes pasado, señor Holmes.
Desde entonces no he visto ni oído nada que pueda arrojar alguna luz sobre su desaparición. Tengo la impresión, señorita Sutherland, de que ha sido usted tratada de una manera vergonzosa. Oh, no, no, señor. Él era demasiado bueno y amable para abandonarme de ese modo. Pero si durante la misma mañana me estuvo repitiendo de que pasara lo que pasara, yo había de serle fiel, y que incluso si ocurría algo que nos separase, yo debería recordar siempre que estaba comprometida con él, y que más tarde o más temprano él exigiría el cumplimiento de ese compromiso. Parecía una conversación extraña para antes de una boda, pero lo ocurrido después le da cierto significado. Sin duda. ¿Su opinión es, pues, la de que le ha ocurrido alguna catástrofe imprevista? Sí, señor. Pienso que intuyó algún peligro, pues de lo contrario no habría hablado de ese modo, y creo además que sucedió lo que él había previsto. ¿Y no tiene usted alguna idea de lo que sucedió? No, ninguna. Una pregunta más. ¿Cómo se lo tomó su madre? Ella estaba muy enfadada. Dijo que yo no debía hablar nunca más de lo sucedido. ¿Y a su padrastro se lo contaron? Sí, parecía estar de acuerdo conmigo en que debía de haber sucedido algo y que volvería a tener noticias de Hosmer. Como él dijo, ¿qué interés podía tener alguien en llevarme hasta la puerta de la iglesia y dejarme allí plantada? Si él me hubiera pedido prestado dinero, o si nos hubiésemos casado y yo puesto mi dinero a su nombre, habría podido existir un motivo. Pero Hosmer era muy independiente con respecto al dinero, y jamás hubiera querido ni siquiera mirar una moneda que fuese mía. No obstante, ¿qué pudo haber ocurrido? ¿Por qué no me escribió? Oh, me enloquece pensarlo. Por la noche no puedo pegar el ojo. Y empezó a sollozar ruidosamente. Se enjugó las lágrimas con un pequeño pañuelo. Muy bien, examinaré su caso, dijo Holmes tranquilizándola. No me cabe la menor duda de que llegaremos a un resultado decisivo. Deje que ahora me ocupe de su caso y lleve todo el peso del mismo. Y usted, señorita, no divague más. Sobre todo procure que el señor Hosmer Angel desaparezca de su memoria, tal como ha hecho de su vida. Entonces, ¿está convencido de que no volveré a verle? Mucho me temo que no. Pero entonces, ¿qué ha sido de él? Déjelo en mis manos. Me agradaría disponer de una detallada descripción de él y de todas las cartas suyas que pueda usted confiarme. Publiqué un anuncio en el periódico Chronicle del pasado sábado. Este es el recorte, y aquí hay 4 cartas suyas. Gracias. Ya me ha dicho que nunca supo las señas de la dirección del señor Angel. ¿Y la dirección de usted? Es el 31 de Lyon Place, en Camberwell. ¿Dónde trabaja su padrastro? Él es viajante de la firma Westhouse and Marbank, renombrados importadores de vinos de Burdeos, en la calle Fenchurch. Muchas gracias. Ha hecho su declaración con una gran claridad. Deje estas cartas aquí y recuerde el consejo que le he dado. Considere el incidente como un libro cerrado y no permita que afecte a su vida. A pesar de su absurdo sombrero y de la cara vacua, había un cierto rasgo de nobleza en la simple fe de nuestra visitante que suscitaba nuestro respeto. Dejó las cartas sobre la mesa y se marchó, no sin prometer que volvería siempre que la llamáramos. Sherlock Holmes permaneció sentado y en silencio durante unos minutos con las puntas de sus dedos todavía unidas, las piernas estiradas y la mirada fija en el techo. Al poco rato se levantó, dirigiéndose al estante en busca de su vieja y aceitosa pipa, que era para él como una especie de consejera. Tras encenderla, se repantigó de nuevo en su butaca y proyectó hacia lo alto espesos y azules anillos de humo, con una expresión de infinita languidez. Interesante estudio el que ofrece esta solterona, observó. Ella me ha parecido más interesante que su pequeño problema, el cual, todo se ha dicho, es de lo más trivial. Si consulta mi índice, encontrará casos paralelos en Andover, en el año 1877, y algo por el estilo en La Haya, el año pasado. No obstante, por vieja que sea la idea, ha habido un par de detalles que han sido una novedad para mí, pero la soltera en sí misma ha sido de lo más instructivo. Al parecer, ha leído en ella muchas cosas que para mí han sido del todo invisibles, observé. Invisibles no, Watson, sino inadvertidas. No sabía dónde mirar y por eso se le ha escapado lo más importante.
Nunca he conseguido hacerle comprender la importancia de las mangas, las sugerencias que ofrecen las uñas de los pulgares o las grandes cuestiones que pueden derivarse de un cordón de zapato. Vamos a ver, ¿qué ha sacado en limpio de la apariencia de esa mujer? Descríbalo. Pues bien, comencé yo. Ella llevaba un sombrero de paja de ala ancha y color pizarra, con una pluma de un rojo ladrillo. La chaqueta era negra con cuentas negras cosidas en ella y una orla con pequeños adornos negros azabache. Su vestido era marrón, bastante más oscuro que el color del café, con algo de terciopelo morado en el cuello y las mangas. Sus guantes eran grisáceos y algo desgastados en el índice derecho. El calzado no lo he observado bien. Llevaba unos pendientes de oro pequeños y redondos, y ostentaba un aire general de persona bastante acomodada, con un aspecto vulgar, confortable y despreocupado. Sherlock Holmes batió palmas silenciosamente y soltó una risita. Le doy mi palabra, Watson, de que está progresando maravillosamente. Lo ha hecho usted lo que se dice muy bien. Es cierto que ha pasado por alto todo lo que tiene importancia, pero ha dado con el método y tiene buen ojo para los colores. No confíe nunca con las impresiones generales, amigo mío. Concéntrese en cambio en los detalles. Mi primera mirada siempre va dirigida a la manga del vestido de una mujer. En un hombre quizás sea mejor clavarla primero en la rodillera del pantalón. Como habrá observado, esta mujer llevaba adornos de terciopelo en las mangas, y el terciopelo es un material muy útil para mostrar trazas. La doble línea algo por encima de la muñeca, donde la mecanógrafa hace presión contra la mesa, estaba perfectamente definida. La máquina de coser de tipo manual deja una marca similar, pero solo en el brazo izquierdo, y en el lado del mismo más alejado del pulgar, en vez de presentarse a través de la parte más ancha como en el caso que nos ocupa. He mirado entonces su cara, y he observado la señal de unos quevedos a cada lado de la nariz, por lo que he aventurado una observación cerca de la miopía y la mecanografía, que a ella ha parecido sorprenderla. Sí, y también a mí. Pero si era de lo más evidente. También me he sentido muy sorprendido e interesado al mirar hacia abajo, y observar que, aunque las botas que llevaba se parecían mucho a las dos, en realidad eran dispares, pues una tenía la puntera con dibujos y la otra era lisa. Además, una de las botas llevaba abrochados tan solo los 2 botones inferiores de los 5 que tenía, mientras la otra llevaba el primero, el tercero y el quinto. Cuando uno observa que una mujer joven y pulcramente ataviada ha salido de casa con botas dispares y a medio abrochar, no requiere mucha perspicacia al deducir que abandonó muy precipitadamente su hogar. ¿Sí? ¿Y qué más?, pregunté sumamente interesado, como siempre, por el incisivo razonamiento de mi amigo. Observé, de pasada, que había escrito una nota antes de salir de casa, pero después de haberse vestido. Usted advirtió que su guante derecho estaba desgastado en el índice, pero, por lo que parece ser, no se fijó en que tanto el guante como el índice estaban manchados de tinta color violeta. Había escrito algo apresuradamente y mojado en exceso la pluma. Esto ocurría esta misma mañana, de lo contrario, no se habría notado el dedo manchado. Todo esto es divertido, aunque un poco elemental, Watson, pero debo ir al grano. ¿Quiere leerme el anuncio con la descripción del señor Osmer Angel? Acerqué a la luz el pequeño recorte del periódico Chronicle y decía así: desaparecido en la mañana del día 14 un caballero llamado Osmer Angel, estatura 5 pies y 7 pulgadas aproximadamente, robusto, tez pálida, cabellos negros con una pequeña calva en el centro, cejas tupidas, patillas y bigote negros, gafas con cristales oscuros y ligera dificultad en el habla. La última vez que fue visto, vestía levita negra con solapas de seda, chaleco negro, reloj con cadena de oro y pantalones Harris de lana con botines marrones sobre botas con elástico. Se sabe que trabajaba en una oficina de la calle Leadenhall. Todo el que pueda dar noticias... Es suficiente, dijo Holmes. En cuanto a las cartas, prosiguió echándoles un vistazo, son de lo más corriente. En ellas no hay una sola pista que nos lleve al señor Angel, excepto el hecho de que en una ocasión cita a Balzac. Hay sin embargo un detalle notable que sin duda le habrá llamado la atención. ¿Que están escritas a máquina? Y no solo esto, sino que también lo está la firma. Fíjese en ese pequeño y pulcro Osmer Angel al pie. Hay una fecha, como puede ver, pero como señas tan solo la calle Leadenhall, lo que no deja de ser más bien vago. El detalle de la firma es muy sugestivo, de hecho podríamos calificarlo de concluyente. ¿Así? ¿En qué sentido? Mi querido amigo,
es posible que usted no vea con qué fuerza atañe el caso. Holmes no le llevará la contraria, a no ser que él deseara poder negar la autenticidad de su firma si se le denunciaba por ruptura de promesa. No, no se trata de eso. Sin embargo, escribiré 2 cartas que zanjarán el asunto. Una será para una firma de la City y la otra para el padrastro de la joven, el señor Windibank, para preguntarle si puede reunirse con nosotros aquí mañana a las 6 de la tarde. Ha llegado el momento de que tratemos con los familiares del sexo masculino. Ahora, doctor, nada podemos hacer hasta que llegue la respuesta a estas 2 cartas, por lo que será mejor que archivemos de momento nuestro problema. Había tenido tantas razones para creer en los sutiles poderes de razonamiento de mi amigo Holmes y en su extraordinaria energía que cuando él entraba en acción, yo sabía que la tranquila y aplomada actitud con la que trataba el singular misterio, cuya solución se le había encomendado, debería tener un sólido fundamento. Solo una vez le había visto fallar, fue en el caso del rey de Bohemia e Irene Adler, pero cuando rememoraba el misterioso asunto del signo de los 4 y las extraordinarias circunstancias relacionadas con el estudio en escarlata, pensaba que muy rara había de ser en efecto la maraña que él no fuera capaz de desenredar. Le dejé entonces con su negra pipa de arcilla, con la convicción de que cuando volviera la noche siguiente sabría que ya disponía de todas las pistas conducentes a la identidad del desaparecido prometido de la señorita Sutherland. En aquellos días, un caso profesional de extraordinaria gravedad estaba absorbiendo mi atención y pasé todo el día siguiente atareado junto a la cama de mi paciente. Hasta cerca de las 6 no quedé libre y pude entonces subir a un coche de punto y trasladarme a la calle Baker, no sin temer que tal vez llegase demasiado tarde para asistir a la resolución de aquel pequeño misterio. Sin embargo, cuando llegué, encontré a Sherlock Holmes solo, medio dormido, y con su cuerpo largo y delgado acurrucado en las profundidades de su butaca. Una parada formidable de botellas y tubos de ensayo, con el olor penetrante e inconfundible del ácido clorhídrico, me anunció que había pasado la jornada entregado a experimentos que tan queridos le eran. ¿Y bien, lo ha solucionado?, pregunté. Sí, era el bisulfato de bario. No, el misterio, exclamé. Ah, eso. Pensaba que se refería a la sal en la que he estado trabajando. Nunca hubo misterio alguno en aquel asunto, pese a que, tal como le dije anteayer, algunos detalles ofrecen interés. El único inconveniente es que no hay ley alguna, mucho me temo, que pueda caer sobre el granuja. ¿Quién era, pues, y cuál era su propósito al abandonar a la señorita Sutherland? Apenas había salido esa pregunta de mis labios y Holmes todavía no había despegado los suyos para contestar, cuando oímos unas pisadas fuertes en el corredor y a continuación un golpecito en la puerta. Es el padrastro de la joven, el señor James Windibank, me informó Holmes. Me ha escrito para confirmarme que estaré aquí a las 6. Adelante. El hombre que entró era robusto y de estatura media, de unos 30 años de edad, de rostro bien rasurado y tez cetrina, con una expresión suave e insinuante, y unos ojos grises extraordinariamente vivos y penetrantes. Nos dirigió una mirada inquisitiva a los dos, colocó su brillante chistera sobre el aparador y, con una ligera inclinación, se acomodó en la silla más próxima. Buenas tardes, señor Windibank, dijo Holmes. Creo que esta carta mecanografiada en la que confirma nuestra cita de las 6 es de usted. Así es, señor. Siento haberme retrasado un poco, pero es que no soy dueño de mi tiempo, como ya debe saber. Lamento que la señorita Sutherland le haya importunado con esa nadería, pues creo que es mucho mejor no lavar en público la ropa sucia. Ella vino a verle en contra de mis deseos, pero es una muchacha muy excitable e impulsiva, como ya habrá observado, y no se le domina fácilmente cuando ha tomado una decisión. Desde luego, no me preocupó en exceso que acudiera a usted, ya que no tiene relación con la policía oficial, pero no es agradable airear de este modo un fortunio familiar. Además, es un gasto inútil. ¿Cómo podría usted encontrar a ese Osmer Angel? Al contrario, repuso Holmes tranquilamente, tengo todos los motivos para creer que conseguiré descubrir al señor Angel. El señor Windibank experimentó un violento sobresalto y dejó caer sus guantes. Me alegra muchísimo oírlo, dijo. Es curioso, declaró Holmes, el hecho de que una máquina de escribir personalice tanto a quien la usa, tanto como si escribiera manualmente. A no ser que sean totalmente nuevas, no hay dos máquinas que escriban exactamente igual.
Hay letras que se desgastan unas más que otras, y algunas solo se desgastan de un lado. Observará en estas notas suyas, señor Windibank, que siempre hay un leve decoloramiento sobre la letra E y un defecto ligero en la cola de la R. Hay otras 14 características, pero estas son sin duda las más obvias. En la oficina escribimos todos la correspondencia con esta máquina. Sin duda estará un poco gastada, respondió nuestro visitante, mirando fijamente a Holmes con sus brillantes ojillos. Voy a enseñarle algo, señor Windibank, que equivale de hecho a un estudio muy interesante, prosiguió Holmes. He pensado realizar una pequeña monografía sobre la máquina de escribir y su relación con el crimen. Se trata de un tema al cual he dedicado cierta atención. Tengo aquí 4 cartas que se suponen escritas por el hombre desaparecido. Todas ellas han sido mecanografiadas. En todas, no solo las letras E están algo borrosas y las letras R carecen de cola, sino que, como observará, si me hace el favor de utilizar mi lupa, se puede constatar las otras 14 características a las que he aludido antes. El señor Windibank abandonó de un salto la silla y se apoderó de su sombrero. No puedo perder el tiempo con charlas tan absurdas, señor Holmes, dijo. Si puede capturar a ese hombre, captúrelo y hágamelo saber enseguida. No faltaría más, replicó Holmes. Se levantó como impulsado por un resorte y cerró la puerta con llave. Le hago saber, pues, que ya lo he capturado. ¿Cómo? ¿Dónde? Exclamó el señor Windibank, pálidos incluso sus labios y mirando a su alrededor como una rata acorralada. Vamos, vamos, dijo Holmes con suavidad. La cosa no tiene vuelta de hoja, señor Windibank. Es demasiado transparente. Ha sido un cumplido de muy mal gusto decirme que yo no podría solucionar una cuestión tan sencilla. Eso es, siéntese y lo comentaremos. Nuestro visitante se dejó caer en un sillón, con el semblante demudado y un brillo sudoroso en la frente. Pero esto no es procesable, tartamudeó. Mucho me temo que no, pero entre nosotros Windibank ha sido una jugarreta de lo más cruel, egoísta y despiadado que yo haya visto jamás. Ahora déjeme seguir el curso de los acontecimientos, y si en algo me equivoco, me corrige. El hombre seguía hundido en el sillón, con la cabeza inclinada sobre el pecho como el que se siente totalmente anonadado. Holmes alargó los pies hacia la chimenea, y repantigándose con las manos metidas en los bolsillos, empezó a hablar, más bien consigo mismo que dirigiéndose a nosotros. El hombre se casó con una mujer mucho mayor que él, atraído por su dinero, y disfrutó del dinero de la hija de su esposa mientras aquella vivió con ellos. Se trataba de una suma considerable para personas de su posición. Perder esta fuente de ingresos hubiera significado un quebranto económico importante. Bien valía un esfuerzo tratar de conservarla. La joven era una persona afable, de muy buen carácter. Resultaba evidente, pues, que junto con sus atractivos personales y sus discretos ingresos, no permanecería mucho tiempo soltera. Su matrimonio representaría, claro está, la pérdida de 100 libras anuales. ¿Qué hizo su padrastro, pues, para impedirlo? Resultaba obvio que debería retenerla en casa, prohibirle que buscara la compañía de personas de su edad. Pero no tardó en descubrir que esta no era la solución idónea. La joven se mostraba inquieta e insistía en sus derechos, hasta que por fin anunció su intención inapelable de acudir a cierto baile. ¿Qué hizo entonces su astuto padrastro? Concebir una idea más adjudicable a su cabeza que a su corazón. Con la connivencia y ayuda de su esposa, se disfrazó, ocultó sus penetrantes ojos tras unas gafas oscuras, alteró su rostro con un bigote y unas pobladas patillas, y suavizó su inflexión de voz, convirtiéndola en un murmullo insinuante. Doblemente seguro a causa de la miopía de la joven, se presentó como el señor Osmer Angel, dispuesto a ahuyentar a posibles admiradores, asumiendo él mismo el papel de enamorado. Al principio solo fue una broma, rezongó nuestro visitante. Nunca creímos que se dejara llevar tan lejos. Es muy probable, prosiguió Holmes, pero no cabe duda de que la joven sí se dejó llevar. Convencida de que su padrastro se encontraba en Francia, la sospecha de un engaño no pasó por su mente ni un solo instante. Además, se sintió halagada por las atenciones de aquel caballero, efecto que se vio incrementado por la no disimulada admiración que le profesaba a su madre. Después de estos preliminares, el señor Angel inició sus visitas. Era evidente que, si se quería producir un auténtico efecto, las maniobras de acercamiento deberían llevarse a cabo hasta el límite. Hubo a continuación varios encuentros que desembocaron en un compromiso matrimonial, cuya finalidad era la de garantizar que los afectos de la joven
no se orientasen hacia nadie más. Pero la falacia no podía prolongarse indefinidamente, y aquellos pretendidos viajes a Francia resultaban bastante engorrosos. Evidentemente, lo que convenía era ponerle punto final al asunto, de un modo tan dramático que dejara una impresión permanente en la mente de la joven e impidiera que en mucho tiempo volviera a hacer caso a otros pretendientes. De ahí aquel juramento de fidelidad eterna pronunciado sobre la Biblia y las alusiones a la posibilidad de que algo ocurriese la misma mañana de la boda. James Windibank deseaba que su hijastra quedase tan ligada a Osmer Angel y se sintiera tan insegura respecto a la suerte corrida por este, que en los 10 años siguientes, como mínimo, se negara a prestar oídos a cualquier otro hombre. Así, Osmer Angel la llevó prácticamente hasta la misma puerta de la iglesia. A partir de ese momento, puesto que ya no podía seguir fingiendo, Osmer desapareció convenientemente mediante el viejo truco consistente en subir por una puerta a un coche de punto y apearse acto seguido por la otra. Creo que tal es la secuencia de los acontecimientos, señor Windibank. Nuestro visitante había recuperado parte de su aplomo mientras hablaba Holmes, y ahora se levantó de su sillón con una fría sonrisa en su pálido semblante. Puede que así sea y puede que no, señor Holmes, dijo, pero si es tan listo debería serlo hasta el punto de saber que ahora es usted el que quebranta la ley, no yo. En ningún momento he hecho nada que pueda llevarme ante un juez. Sin embargo, mientras usted tenga cerrada esta puerta, se expone a una acción judicial por secuestro y coacción. Como bien dice, la ley no puede ponerle la mano encima, repuso Holmes, dando vuelta a la llave y abriendo la puerta de par en par. Y no obstante, Windibank, nunca hubo hombre que mereciera tanto un castigo ejemplar. Si la joven en cuestión tuviera un hermano o un amigo, este debería molerle la espalda a latigazos. ¡Por Júpiter!, exclamó, mientras su rostro se revolaba al ver la burlona mueca en la cara de su interlocutor. No forma parte de las obligaciones que tengo con mis clientes, pero poseo un látigo de caza que me voy a dar el gusto de... Entonces dio 2 pasos hacia el látigo, pero antes que pudiera empuñarlo, se escuchó un frenético rumor de pies que bajaba la escalera y el estrépito de la maciza puerta de la calle cerrarse de golpe. Desde la ventana pudimos ver al señor James Windibank que corría como alma que lleva el diablo a lo largo de la calle. Habráse visto un granuja más desvergonzado, comentó Holmes, riéndose, mientras se acomodaba de nuevo en su sillón. Ese pajarraco dará tumbos de un delito a otro hasta cometer algo muy grave y acabar sus días en presidio. En ciertos aspectos, este caso no ha estado desprovisto de cierto interés. Todavía no acierto a distinguir todas las fases de su razonamiento, Holmes, le hice observar. Verá, desde el principio era obvio, desde luego, que el señor Osmer Angel había de tener un sólido motivo para su curiosa conducta. Resultaba igualmente claro, por lo que nosotros podíamos saber, que el padrastro fue el único que realmente se aprovechó del incidente. Además, el hecho de que los 2 hombres no coincidieran nunca y que uno apareciera cuando el otro se ausentaba era ciertamente sugestivo. Y lo mismo cabe decir de las gafas ahumadas y de aquella voz susurrante, 2 cosas que sugerían un disfraz, así como las pobladas patillas. Todas mis sospechas se vieron confirmadas por su peculiar ocurrencia de mecanografiar su firma, cosa de la que evidentemente se infería que su escritura le sería a ella tan familiar que forzosamente habría de reconocerla. Ya ve cómo todos estos hechos aislados, junto con otros muchos de índole menor, apuntan en la misma dirección. ¿Y cómo los verificó usted? Una vez detectado mi sujeto, era fácil verificar su identidad. Yo sabía para qué firma trabajaba ese hombre. Tras hacerme con la descripción que publicó el periódico Chronicle, eliminé todo cuanto pudiera relacionarse con un disfraz, como patillas, gafas y la voz, y remité sus datos más característicos a la empresa con el ruego de que me contestaran si correspondía a la descripción de alguno de sus viajantes. Yo ya conocía las peculiaridades de la máquina de escribir, por tanto escribí al sujeto a la firma donde trabajaba, citándole aquí, como usted ya sabe. Tal como esperaba, su respuesta llegó escrita a máquina. Revelaba los mismos defectos triviales pero característicos. Al mismo tiempo, me llegó una carta de Westhouse and Marbank, de la calle Fenchurch, importadores de vinos de Burdeos, en la que me decían que la descripción que les solicitaba concordaba con la de su empleado James Windibank, y voilà. Pero Holmes, ¿y la señorita Sutherland? Si se lo cuento no me creerá. Tal vez deberíamos dejar pasar tiempo al tiempo, y quizá con el devenir ella pueda encontrar el verdadero amor con la persona adecuada.